Hola estimados hermanos, es un placer estar un ratito con ustedes compartiendo pasajes que son perlas de la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Vemos el plan de Dios a través de los tiempos, desde antes de la creación, antes de la formación de este mundo, antes de la formación de los ángeles. Y antes del universo Él ya tenía prefijado un plan que se fue dando después de la caída de Satanás. Después de la rebelión que hubo en el cielo, Él tenía que demostrar al mundo que Él no usa la fuerza para demostrar que a Satanás lo puede destruir si quiere con un toque. Él tiene que demostrar ante el ser humano, ante la creación y los ángeles del cielo que han quedado con Él, que Él va a vencer por amor. ¿Cómo venció por amor? Delineando un plan muy específico. Y lo podemos ver en el 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Pero a cada uno en su debido orden, dice, verso 23. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Léase entre paréntesis, milenio. ¿Ven por qué se necesita el milenio? ¿Por qué se necesita que se establezca la semana 70 de Daniel? Porque los judíos esperaban el reino en la época que Jesús estuvo en la tierra. Pero ellos le decían a Jesús, ¿qué clase de Mesías eres tú? Cuando nuestro Mesías, según David, nunca muere. Al contrario, va a reinar. Tú dices que tiene que morir en una cruz. ¿Qué clase de Mesías eres tú? Vemos que no entendieron el plan de Dios, porque Dios le veló el entendimiento para que su palabra se cumpla. Porque ahora nosotros, los gentiles, los que no somos Israel, tenemos esta bendita palabra y la revelación de su Espíritu Santo para entender este pasaje que es la clave. Primero la primicia. ¿Qué significa? Que Cristo vino a la tierra primeramente a Israel y el reino de Dios se acercó, no llegó. Porque si habría llegado y los judíos habían recibido a Cristo como Mesías, no estaríamos hablando nosotros, ahora hermano, acá del Evangelio. El Evangelio era un misterio oculto desde antes de todo. Antes de Israel estaba el misterio oculto. ¿Qué era el misterio oculto? Las buenas noticias de Dios, el Evangelio, que se cumple en la cruz de Cristo cuando Él muere por tus pecados, derrama su sangre y expía todos tus pecados y los míos. Desde los principios hasta el final de tus pecados están expiados en la cruz de Cristo. Dios no te va a juzgar ya más por tus pecados, te va a juzgar por si has creído al Evangelio de su Hijo o si no creíste. Por eso es importante que entiendas por qué vino Cristo a morir en una cruz. Volvamos al texto. Dice que Cristo es lo primero, Él resucita. Se va a los cielos y lleva cautiva la cautividad, lleva al antiguo pacto, a los que esperaban la promesa de que Él iba a venir, les testifica y los lleva cautivo. ¿Y qué hace después? Dice la palabra de Dios, esas son las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, y vemos que hay una separación desde el momento que Él ascendió a los cielos hasta que venga de nuevo. ¿Cuál es la separación? 2020 años, 2021 años, y somos nosotros. Nosotros estamos en la iglesia de Cristo, ni judíos ni gentiles, de todo el mundo. Somos la promesa de Dios le hizo a Abraham, está cumpliéndose ahora con nosotros. ¿Y a quién eligió Dios para llevar el evangelio a los gentiles? Al apóstol San Pablo, este mismo que nos está escribiendo estas espectaculares palabras. Él le fue revelado en el tercer cielo toda esta doctrina hermosa que tenemos. Ni a los 11 apóstoles le reveló, por eso Él después le explica. Pero sigamos con el texto. Luego los que son de Cristo en su venida, cuando Él arrebata a la iglesia, cuando Él la tome y la lleve consigo a las mansiones que está preparando, acá se desarrollará la semana 70 de Daniel. Y nosotros participaremos de las bodas del Cordero y estaremos con el Señor, purificados con nuevos cuerpos. Y vendremos con Él a parar el Armagedón al año 7º de la tribulación. Por eso dice, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, ¿quiénes son los de Cristo? No son los ángeles. Los de Cristo somos nosotros. Esto es prueba fehaciente de que va a haber un rapto y que nosotros vamos a venir con Él. Que no me vengan que no hay rapto. Esto es bien clarito. Y después dice el verso 24, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. ¿Qué va a hacer Cristo? Va a reinar 1000 años. Va a reinar 1000 años. Y las naciones que fueren salvas. Por eso debemos orar por las naciones. Yo quiero que mi Argentina, un remanente en Argentina, esté participando de ese milenio. Y muchos más van a participar también. Que queden acá cuando Cristo venga. Pero bueno, viene el milenio. Se cumple el milenio y se cumple
el séptimo milenio, que es el reinado de él en la tierra. ¿Y qué pasa después? Cuando él termine con el milenio, va a destruir a Satanás y lo va a mandar al lago de fuego. Lo va a destruir entre comillas, porque el espíritu no muere. Va a estar atormentado de por vida eternamente, igual que todos los que no creyeron y los que no creen ahora. No mueren sus cuerpos, pero su espíritu, que está hecho a imagen de Dios, no muere. Esos van a ser atormentados eternamente. Pero ¿qué pasa después que él cumple el milenio? Venga el juicio. Miren qué interesante esto, es una perla preciosa. Verso 26. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. Lógicamente, después, cuando estemos con el Señor, no va a existir más la muerte va a ser destruida, va a ser mandada al lago de fuego. Pero el versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han de ser sujetas debajo de él sus pies, se sitúa aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, a Dios. Verso 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetos a él, porque en el milenio toda rodilla se va a doblar ante Cristo, todas las naciones van a tener que ir a adorar una vez por año en las fiestas de los tabernáculos que se va a volver a edificar, porque van a estar los judíos reinando en el reino, van a tener que ir a adorar al rey. Y quieran o no quieran van a tener que rendir el culto, porque la nación que no vaya no va a bajar lluvia y se van a morir. Por eso van a tener que ir a adorar sí o sí, los que quieran, los que crean y los que no crean en el tiempo del milenio. Por eso toda rodilla se va a doblar ante Cristo en el milenio. Luego que pase el milenio, miren qué interesante el versículo 28 de 1 Corintios 15. Luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? A Cristo. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Espectacular. Ahí serán una sola cosa de vuelta. El Verbo, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Dónde lo vemos esto? En Zacarías capítulo 14. Si tú lees Zacarías capítulo 14, verso 9 dice, luego de todas estas cosas que pasen, porque acá lo está hablando el profeta, a Israel, Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Zacarías 14:9. ¿Ven cómo el rompecabezas se forma? Acá los profetas del antiguo pacto no entendían el misterio. Ellos hablaban de lo de Israel. Si bien es cierto, el misterio estaba oculto, por eso indagaban de qué misterio se hablaba, el misterio le fue revelado al apóstol Pablo, el misterio de la iglesia. ¡Qué espectacular! Por eso vemos en el Apocalipsis capítulo 22, para terminar este concepto, esta parte, Apocalipsis 22, 24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Todas las naciones estarán en la eternidad y en el milenio con Cristo. Por eso tenemos que orar para que nuestro país y todos los países puedan tener un remanente, de los países, de los latinos, como también de todos los países del mundo. Que Dios les bendiga. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo en ti encontré todo el amor que busqué, y delante de ti yo puedo expresar